Buenas noches y muy bienvenidos a Hosteltour Televisión. El golf se ha consolidado como uno de los motores del turismo en Mallorca, atrayendo a visitantes nacionales e internacionales en búsqueda de campos de calidad, de entornos naturales y servicios especializados. La isla ha desarrollado una oferta completa que incluye hoteles, restauración, servicios exclusivos para los aficionados a este deporte. Esta dinámica contribuye a romper la estacionalidad, con temporadas de mayor actividad en primavera y en otoño, permitiendo además que el golf sea un motor de rentabilidad durante todo el año. Además, la sostenibilidad se ha convertido en un elemento clave del sector. Los campos mallorquines destacan por su gestión eficiente del agua y el respeto al medio ambiente, factores que refuerzan sin ninguna duda la competitividad de la isla y su atractivo en mercados europeos con alta conciencia ecológica. Hoy en nuestro programa analizaremos cómo el golf ha impulsado el desarrollo económico local, el papel de los campos y de los hoteles especializados o cómo este deporte sigue evolucionando para consolidar Mallorca-Las Baleares como un destino destacado en el mapa internacional. Todo evoluciona y nuestras islas también. Es nuestra responsabilidad que el modelo turístico no se quede atrás y sea más sostenible. Por eso, buscamos el equilibrio entre nuestra calidad de vida y la de los visitantes, luchando juntos contra la oferta ilegal, mejorando la movilidad y las inversiones en el ciclo del agua, y protegiendo a la vez los espacios naturales. Juntos, con responsabilidad y compromiso, conseguiremos el futuro que queremos. Gracias por ser parte de esta evolución, por mejorar, respetar y amar las Islas Baleares. La razón eres tú, la razón somos todos. Pues con nuestros invitados en el plató de esta noche vamos a tratar de contestar a estas y a otras preguntas, y para ello contamos hoy con la presencia de Pep Aloy, director general de Turismo del Govern Balear. Pep, buenas noches. Buenas noches. Buenas noches, gracias por acompañarnos una vez más. Como siempre. En Hosteltour Televisión. Está con nosotros también Francisco Vila, él es el CEO de Arabella Hospitality. Chisco, buenas noches. ¿Qué tal? Buenas noches. Gracias también por acompañarnos, en este caso, en tu primera aparición en Hosteltour Televisión. Está también con nosotros Sandra Estarellas, ella es la CEO de Smart Golf Travel. Buenas noches, Sandra. Gracias por acompañarnos. Y Dirk Dankler, él es el propietario del Golf de Andratx y presidente de la Asociación de Campos de Golf de Mallorca. Dirk, buenas noches. Bien, buenas noches, muchas gracias. Gracias a los cuatro por acompañarnos. Antes de comenzar, vamos a ver este vídeo que introduce algunas de las claves sobre el tema que vamos a tratar hoy, que, como digo, es el turismo de golf. El turismo de golf gana terreno en Mallorca y consolida su peso en la economía balear. Según el más reciente informe de la IE Foundation y la Asociación Española de Campos de Golf, cada campo de Baleares factura de media casi 3,2 millones de euros al año, contando con actividades asociadas como la restauración, las tiendas, el alojamiento y la práctica deportiva. El mismo estudio señala que las instalaciones de la comunidad generan 60 millones de euros. Además, el gasto total de los turistas de golf ascendió a cerca de 900 millones en las islas. En Mallorca el golf ayuda a romper la estacionalidad, ya que su temporada alta se concentra en primavera y otoño. Los principales campos retoman la actividad a mediados de marzo y se extiende hasta finales de mayo para volver a activarse entre septiembre y noviembre. Además, la sostenibilidad se ha convertido en una pieza clave del sector. Los campos mallorquines destacan por su gestión eficiente del agua y el respeto medioambiental, factores que mejoran la competitividad de la isla en mercados europeos como Alemania, Noruega o Suecia, donde la conciencia ecológica es determinante al elegir el destino. Como vemos, son muchos datos, muchas cifras que indican la salud y la potencia de un segmento como es el turismo de golf, que es el que ocupa la tertulia de esta noche, pero la actualidad tiene pues, lo que tiene. Y hoy es día 30 de noviembre y esta tertulia tenía que empezar de una forma, pero va a tener que empezar de otra, porque, como decía al principio, habíamos dado la bienvenida a Pep Aloy, director. Te he presentado como director general de turismo, pero probablemente mañana, cuando este programa se vea en Hosteltour Televisión, seas exdirector general de turismo del Govern Balear. Pep, cuéntanos. Yo diría que una vez más, porque ya sería la cuarta y estoy convencido que va a ser la última.
Por tanto, es una primicia que además es un honor, porque esta casa es amiga, y que casi la primera primicia de un fin de una etapa, y como he dicho antes, va a ser la última, que la pueda anunciar además en un programa que además ya casi soy un asiduo, ¿no? Y por tanto para mí es un auténtico placer. Y efectivamente, yo tenía un compromiso, tenía unos objetivos determinados y tanto unos como nosotros están finiquitados. Por tanto, mañana se va a producir mi relevo. Pep, vamos a entrar en el tema de golf, pero lógicamente con esto que nos estás contando creo que es un momento perfecto para ese balance de esta prácticamente mitad de legislatura, el que ha estado al frente de la política turística del Gobierno, junto con el conseller y la presidenta, lógicamente, Marga Proens. Pero es curioso, al final, de alguna forma, sin haberlo pretendido, estamos cerrando un poco un círculo, porque al inicio de la legislatura, al inicio de tu responsabilidad, de nuevo, en esta nueva etapa al frente de la política turística, en esta misma tertulia hablamos un poco de cómo iba a ser esta legislatura a nivel de proyectos que tenías. Lógicamente te tengo que preguntar un poco cuál es el balance de esos proyectos que nos anunciabas aquí hace aproximadamente unos 2 años. ¿Qué nota le pones no te quiero decir a ti mismo, sino de cumplimiento de esos proyectos que anunciabas en aquellos momentos? Las notas... Yo tengo un problema, que es que, como bien sabéis, yo vengo también de la docencia. Pones notas. Soy el que pongo las notas, no que las pone, ¿no? Creo recordar que la primera cuestión que me planteaste en aquel inicio de legislatura en el programa era cómo había encontrado, después de casi 20 años, cómo había encontrado la política turística y, en este caso concreto, todos aquellos objetivos que entendía que debíamos afrontar, ¿no? Y te dije una cosa, que es que todo había cambiado. Pasados 2 años no sé si he cambiado por bien o por mal, pero sí que como mínimo aquellos objetivos que te anuncié los hemos trabajado muchísimo. Es verdad que siempre hay un recorrido y yo quiero empezar, más que hablando de los objetivos, un poco también la percepción que tengo después de 4 veces ser responsable de la política turística de esta comunidad autónoma. A veces las transformaciones, cuando estamos en el proceso de transformación, a veces no nos damos cuenta yo digo siempre, pongo el ejemplo, ¿no? Cuando uno se hace mayor, solo se da cuenta cuando se compara con tu misma quinta, ¿no? Y con el tema del turismo creo que nos está pasando algo parecido, no solo a nosotros, esto ya otras zonas han vivido un poco el mismo proceso. Que es que estos últimos 10 años, y es una cosa que en este caso la presidenta Proens lo ha venido anunciando, sobre todo estas últimas fechas, que mi percepción es que poco a poco vamos transformándonos en un destino no solo turístico, sino también residencial. Y esto está cambiando todos aquellos procesos que hacen absolutamente imprescindible que, además de pensar en el turismo y en la convivencia con el residencial y con el residente, tengamos que afrontar un aspecto que es fundamental, que es el demográfico. Toda la culpa de los posibles problemas que tengamos en esta tierra, sea vivienda, sea movilidad, puedo garantizar que la culpa no es del turismo. Otra cosa es que gestionemos correctamente el turismo, pero la culpa no es del turismo. Y es una cosa, además, nos vimos hace poco en el TIS, la Feria de Tecnología Turística. Allí todas las comunidades, las 12 comunidades turísticas de mi partido, hicimos un manifiesto que básicamente lo que defendíamos es esta teoría, de que estamos en un país turístico y el problema de las distintas cuestiones que podemos tener, la responsabilidad no es el del turismo. El turismo puede ayudar a la solución, no es un problema. Dicho esto, y ahora sí que tengo que como minimalizar cuáles fueron mis retos en estos 2 años largos, porque han sido 2 años largos, bajo la responsabilidad de la Dirección General. Lo dividiré en 4 aspectos para mí fundamentales. Y breves. Y breves. El primero, la normativa. Sin normativa es difícil que cambiemos las cosas. Y hemos trabajado en 2 aspectos. Aspectos que además se han aprobado ya como decretos. El decreto que afectaba a las zonas mal llamadas de CESOS, ahora llamadas de turismo responsable, y yo creo que ha sido absolutamente eficaz, no solo en la parte normativa, porque siempre hay que acompañarlo con la financiación. Y en este caso hemos dotado en torno a 8 millones de euros a cada una de las zonas, quiero recordar que era Sant Antoni y Portmany,
la playa de Palma, tanto en la parte de Llucmajor como Palma, como la parte de Calviá en la zona de Maguilluf. Por tanto, yo creo que hemos normalizado muchísimo estas zonas. Y luego el reto que tuvimos es el decreto, ¿no?, que se aprobó el mes de mayo, llamado decreto de contención. El decreto de contención tenía básicamente tres grandes bloques. Un primer bloque que es las medidas transitorias hasta que cada isla hayan definido su capacidad de carga, y por tanto la gestión de las bolsas provisionales. Un segundo bloque, para mí es fundamental, que era la lucha contra el intrusismo y la oferta ilegal. En esto no solo hemos puesto normativa, recuerdo que las sanciones las aumentamos a $500.000 euros, y aportamos una cosa que es fundamental, que es que estos instrumentos que tienen que ejecutar evidentemente los consells, que son los que tienen capacidad competencial, una de las cuestiones fundamentales es que a la repetición del incumplimiento de la legalidad ya no solo pasa por un expediente sancionador y administrativo, sino que se deriva en un expediente penal y, por tanto, se notifica directamente a Fiscalía. Por tanto, esto es un paso fundamental en lo que es la lucha contra el intrusismo. Y un tercer bloque, que es todo lo que es la mejora del destino, tanto la parte privada, por lo tanto hemos recuperado la famosa disposición final cuarta de la Ley 12 y la hemos ampliado no solo a aquellas zonas maduras, sino hemos puesto sobre la mesa lo que se llaman zonas de reconversión. Por tanto, con una serie de objetivos, estas zonas pueden recuperar para que las entidades privadas, no solo alojativas, sino también de oferta complementaria, puedan aprovecharse de estos beneficios. Por tanto, esto ha sido un poco la parte normativa. El segundo gran bloque ha sido la financiación. Y aquí tenemos dos grandes líneas. Uno, el aprovechamiento de los fondos europeos. Creo recordar en aquel programa que te dije que es fundamental que no devolviésemos un solo euro de los fondos europeos, y hemos conseguido por ahora, a día de hoy, no devolver ni uno solo. Y luego el siguiente gran bloque de financiación, que es el aprovechamiento correcto del ITS. Y en esto, juntamente con los fondos europeos, estos 2 años y medio hemos puesto sobre el territorio 780 millones de euros. Y que, por tanto, ahora hay que acabar de gestionarlos por parte de los municipios, los consells y las administraciones que son competentes en su desarrollo. Y con ITS, que siempre es un tema candente, recurrente y candente, nuestro objetivo fue dos. Uno, dedicarlo a la finalidad que la propia ley marca. Y, por tanto, quiero recordar que en la convocatoria del 23 hicimos una primera depuración de todos aquellos proyectos que no iban acompañados de un proyecto básico como mínimo o la finalidad, y por tanto de ahí hicimos una limpia de 94 millones que volvimos otra vez a poner como convocatoria extraordinaria. Y luego la del 24 y 25, que fueron otros 370 millones que se puso. Pero además de lo que es puramente la parte financiera, lo más importante es la transparencia, que es un poco lo que se nos pide siempre, ¿no? ¿En qué se gasta el ITS? Aparte de la comunicación, hay un aspecto fundamental, que es que quien contribuye, que es el turista, debe conocer en qué nos gastamos su contribución. Por lo tanto, hemos puesto en marcha unos QRs en todos los establecimientos donde se recauda, para que cualquier cliente pueda descargar y ver todos y cada uno de los proyectos en qué se deriva, ¿no? Y en esto voy acompañado de una campaña que vamos a iniciar en los aeropuertos, también de agradecimiento. Hay que agradecer al turista y, por tanto, hay que explicarle, pero también agradecerle, ¿no? Un tercer bloque sería la promoción. Como bien sabéis, hemos cambiado todo el sentido de los stands de las 3 grandes ferias, que es lo que nosotros tenemos competencia. Y luego un orgullo que ha supuesto muchas horas de trabajo, que es las nuevas conexiones de larga distancia. Ahora que luego hablaremos de golf, yo creo que es un perfil muy importante estas conexiones, tanto con la parte de Canadá, que también llevará la parte este, como la que hemos consolidado con Nueva York y, sobre todo, la vinculada al hub de Abu Dhabi. Por tanto, yo creo que estas han sido las 3 grandes palancas que durante este tiempo me he dedicado. Pero entonces, muy rápido, Pep, como docente te puedo pedir la asignatura pendiente.
o te tengo que preguntar, pues, porque ese balance está muy bien, pero sabes que el sector, pues bueno, siempre una fotografía probablemente no distinta, pero sí complementaria. ¿Asignatura o asignaturas pendientes que quedan para tu sucesor, o como legislatura, o a futuro? El primer reto es lo que he dicho. Hay que empezar a planificar desde la perspectiva que no solo somos un destino turístico, sino cada vez somos un destino residencial. Y por tanto hay que conjugar, y hay fórmulas para conjugar las dos cosas, ¿no? Y esto nos lleva también a que, a veces cuando digo esto, la gente se extraña, pero yo niego la máxima. En esta tierra no tenemos 19 millones de turistas, no tenemos 19. Es verdad que el INE o las estadísticas de Frontour en los aeropuertos pueden indicar eso, pero yo creo que hay que depurar esta información. Y, de hecho, tenemos presentado una PNL en el Parlamento en que pedimos al Ministerio de Interior, que yo creo que es el único indicador real de qué tenemos como turista, que es el quien se aloja en un establecimiento de alojamiento legal a través del registro de viajeros, ¿no? Por tanto, si sabemos perfectamente cuántos turistas tenemos, vamos a saber también cuál es la masa que tenemos de todo lo demás, yo les llamo además los fijos discontinuos, ¿no? Mucho ciudadano europeo que va y viene, pero que desgraciadamente cada vez que va y viene lo contamos como un turista, no, es un residente que va y viene, ¿no? Y por tanto es muy importante porque hay que cambiar el foco no es el problema turístico. En todo caso, si hay problemas será en todo lo demás. Entiendo que es un tema que es muy importante, que es el dato. Sí, fundamental. El dato, fundamental. Sin datos, como se dice a veces, el dato mata el relato. Es cierto que ese dato, una vez depurado, pues sí puede hacer una fotografía más real. Porque a día de hoy, con la tecnología que existe, hemos estado ya hablando de depurar el dato, esto es para hacernoslo mirar. Sí, porque sobre los datos vienen las planificaciones. Si tú tienes los datos reales... Sí, y las políticas y las decisiones y demás. Y ya la última cosa, y dejo a mis contertulios también hablando de lo más importante, que es el golf. Lo último es que hay que empezar a enfocar una nueva ley general turística. Recuerdo que llevamos la del 92, la del 12, y luego tenemos 25 modificaciones legislativas, que hace casi imposible, materialmente imposible, que podamos tener una lectura correcta de todo el articulado. Y además hay que ponerlo al día, sobre todo con una cuestión que para mí es fundamental, que es la simplificación. Y por tanto, pues, este es el reto que viene. Cuando ha ido justamente hacia el lado contrario, que ha sido eso mismo. La complicación, pero que tú, cuando te vas a hablar de la nueva Ley General Turística, Pep, creo que a más de uno le va a poner los pelos de punta. Disculparnos, Sandra, Chisco y Dirk, porque Alfred, como decía, la actualidad es la que es, y este momento, pues bueno, es un momento importante, sobre todo además porque Pep, en su faceta, no solamente como rector de las políticas turísticas en distintos momentos, el papel del golf, del sector del golf, ha jugado un papel, valga la redundancia, protagonista en muchas ocasiones, desde los inicios, en tu primera etapa probablemente, hablamos fuera de antena, de aquellos primeros eventos profesionales de golf que se celebraron en Mallorca, en Baleares, y que sirvieron para poner el foco en un segmento, pues bueno, que se conocía, pero no se conocía tanto. Desde todo ese tiempo que ha pasado, desde entonces, cuando empezamos a hablar, tú, Chisco, hablabas al principio un poco de, recuerdo aquel Open de España, de Tour España de golf, año 92, ¿verdad? Estamos hablando de 30 y pico años. Ha llovido mucho, ha evolucionado mucho la oferta de golf, el segmento, el turista de golf. Yo os empezaría preguntando ¿cuál es la foto que hacéis del estado de salud, del chequeo que hacéis del segmento que representáis hoy aquí, que es el golf desde vuestras distintas perspectivas, que creo que son absolutamente complementarias, con lo cual la foto final creo que va a ser muy completa. Chisco, en tu caso, hoteles y campos de golf, sí. Momento actual. Antes de comenzar hablando de golf, me gustaría, en nombre de mucha gente, creo, agradecer la visión de Pep Aloy durante estos años de dedicación al mundo del turismo. De verdad que creo que hablo en nombre de mucha gente. Tu visión para mejorar la práctica turística, tu escucha activa, porque eres una persona que nos escuchas, que razonas y que después intentas hacer una parte muy complicada que es regular, como decías antes, te lo agradezco personalmente y en nombre de mucha gente, por tanto, Pep. Pero no lo hagas como despedida porque estoy convencido de que no será la última vez que... No digo como director general, pero que Pep se siente... Ha sido una bomba, una sorpresa también para mí, por tanto no quería perder la oportunidad de darte las gracias, Pep. Gracias.
Y que la pregunta era, no, la evolución del mundo del golf, pues ha sido realmente tremenda. Desde el 92 que tú hablabas, donde hubo el torneo de golf en Son Vida del Mallorca Golf Open, patrocinada por Tour España, donde ganó Severiano Ballesteros, ha llovido mucho. En aquel tiempo había, creo que 4 o 5 campos de golf, tú me lo corregirás, y ahora hay 23 en Mallorca, ¿no? Y el golf antes era una actividad deportiva, pues como era el fútbol o el pádel o el básquet, y ahora sí que es un motor actual para el mundo turístico, que realmente ha contribuido mucho porque aporta un turista con mucha capacidad adquisitiva superior a la media, estancias más largas, desestacionaliza, luego abundaremos en todo esto, y que después del COVID realmente pues, se ha notado un incremento bastante considerable. Yo creo que la salud, corregidme mis compañeros de mesa, creo que es muy buena. Sandra. Sí, bueno. En tu caso, como receptivo de golf y esa visión que tienes de los mercados emisores europeos. Sí, bueno, creo que nos hemos posicionado Mallorca y las Islas Baleares como un destino de golf, gracias a bueno, toda la promoción que hemos hecho en los destinos emisores, y creo que Mallorca estamos en el punto de mira. Por lo que yo veo, los turoperadores, bueno, como receptivo de golf, nos solicitan paquetes con estancia y diferentes campos de golf. Les gusta jugar por lo general en diferentes campos y todo el mundo quiere venir a Mallorca a jugar a golf, porque además juegan los campos y ven que tenemos unos campos con muy buena calidad, en muy buen estado. Y entonces repiten y se van y, al año, y ya, o sea, no han llegado a casa que nos piden para reservar para el año que viene. O sea, muy bien. Sí, sí. Hablar de campos de golf, y tenemos al presidente de los campos de golf de Mallorca, Dirk, con esa fotografía que tú puedes hacer también con todo el recorrido tipo y la visión global de toda la isla, no solo de la zona en la que tú estás asentado, que es Andratx. Yo creo que estoy convencido que el golf ya se ha convertido en un motor clave del turismo en Mallorca. Y contamos con no solo como en otros destinos como Algarve o Canarias o en otras zonas de la península, que tienen muchas temporadas, en un momento tienen mucho turista de golf, en otros tienen menos. En Mallorca ya mantenemos durante todo el año una cifra de jugadores estable. Y esto después de la pandemia ha crecido encima. Yo creo que el golf absolutamente nos ayuda a mantener la isla activa durante todo el año. El jugador tiene, como Chisco ha dicho, un poder adquisitivo interesante y esto ayuda a nosotros. Pep, ahora te pido que te quites el sombrero de lo que estamos hablando hasta este momento. Esa foto, además, hemos hecho a lo largo de los 30 años que este programa lleva en antena algún otro programa de golf. Hace mucho que no lo hacemos, pero nos da esa perspectiva de cómo ha evolucionado ese segmento y cómo se ha sofisticado y se ha profesionalizado mucho más de lo que ya estaba en ese momento, ¿no? Muchísimo. Hablábamos de en el 90 tres campos de golf. Yo quiero hacer una defensa a la introducción que habéis hecho sobre todo el tema de sostenibilidad, porque siempre ha habido aquel mantra de que el golf tenía unos impactos negativos en el medio ambiente y tal. Recuerdo algún programa que tuvimos con algún grupo ecologista que al final, cuando hablamos puramente de deporte y de campo de golf, esto se va minimizando, sobre todo porque quiero defender que esta comunidad fue la pionera en tener una ley de campos de golf, y que por primera vez obligó a que el riego de los campos fuese con agua depurada, ¿no? Esto que ahora parece una cosa normal, llevamos más de 30 años que esta comunidad así lo ha hecho, y por lo tanto somos un ejemplo de otras comunidades. De hecho, hay un estudio de la Federación Nacional de Golf, juntamente con los campos, que certifica que el destino Baleares, prácticamente todos los campos tienen el mayor grado de nivel de sostenibilidad. Por tanto, lo digo porque aún siempre queda aquella cosa de el golf y tal. Por tanto, la defensa absoluta de la sostenibilidad de los campos, y sobre todo de los campos de Baleares. Vamos a profundizar en esa cuestión específica, porque creo que es una de las más importantes en la valoración, pero decías, año 92, 3 campos de golf, a día de hoy 23. 23. Y 25, hay uno en menor que hay otro en Ibiza, yo tengo que defender también Baleares. 25 campos de golf, ahí sí, ahí no hay más sitio a nivel de crecimiento de instalaciones.
¿Hay perspectivas? ¿Hay, Bueno, hay sitio? ¿Y hay legislación posible? La ley de golf de las Islas Baleares no prohíbe la construcción de nuevos campos de golf, pero no tiene tampoco mucho sentido actualmente. Desde el mercado, ¿cómo lo veis? Bueno, yo creo que en absoluto, es decir, hay 23 campos de golf, se calcula unas 500.000 rondas al año, de las cuales pues 300 y pico mil son turistas, que es un porcentaje ínfimo del número de turistas que comentabas antes. Por tanto, ¿se puede crecer por ahí? Sí, pero esto requiere pues, una gran cantidad de reflexión interna cómo el destino quiere ser percibido. Queremos ser como Andalucía, que el golf es un sector estratégico y se define claramente en su política como lo es. En el sector balear todavía no está definido de este modo. Y yo creo que no hacen falta más campos de golf porque los que hay tienen poca ocupación. Si contamos que cada campo tiene 20.000 rondas, lo divides en todos los días del año, te salen 60, 70 jugadores por día, que realmente es una cantidad muy pequeña, y en términos de ocupación, si lo comparas con la hotelera, es un 30% de ocupación. La gente del golf está acostumbrada a jugar de las 9 a la 1 y me voy a comer, ¿no? Pero hay mucha más capacidad para poder ocupar los actuales campos. Resumen, no hacen falta más campos, sí hace falta quizás enfocarse. Me llama mucho la atención la cifra que estás diciendo, porque siendo un sector saludable económicamente, está siendo saludable con un 30% de ocupación. No lo puedes comparar con compañías aéreas o con hoteles, evidentemente, porque puedes jugar todas las horas del día. Pero si tú puedes conseguir que en un tee time de 4 personas durante 1 hora, puedes incluir 24 personas por hora. Si lo multiplicas, una ocupación buena son 300 jugadores al día. Pero también nunca nadie llega. Debe incidir en la satisfacción del cliente, ¿no? Porque a menor ocupación entiendo que mayor satisfacción también, ¿no? ¿Es relevante ese dato? ¿No, sí, el juego es más fluido. Lo que pasa es que por general quieren jugar siempre sobre las 10, 9, 10, 11 Todo el mundo de la a la mañana. misma hora. Se concentra un poquito, sí. O sea, habría posibilidad de jugar más al mediodía, incluso por las tardes, pero bueno, son horas que la gente por lo general no juega. No estoy de acuerdo que la oferta de campos de golf de Mallorca es amplia y diría yo suficiente. Yo tengo que defender también que nosotros somos un destino, básicamente porque tenemos un número suficiente, y ahora me vuelvo a cambiar el sombrero, ¿no? Ahora también como aficionado y jugador de golf, ¿no? Tanto cuando uno se plantea un viaje de golf, te planteas que no vas a jugar solo en un campo, vas a jugar en varios campos, ¿eh? Por tanto, como mínimo tienes que tener una cierta masa crítica. Nosotros además tenemos una gran ventaja, que somos una isla, y por tanto las distancias de Andratx hasta Uquenada, por poner 2 ejemplos... 50 minutos. Efectivamente, es decir, que tampoco eso es fácil. Es verdad, y yo siempre a las islas de Menorca y Ibiza, que a veces se nos ha planteado también, claro, es muy difícil que un destino como Menorca o Ibiza, con un solo campo de golf, se pueda convertir en un destino turístico, ¿no? Por tanto, es necesario que como mínimo haya algunas instalaciones más, porque si no es evidente que no se va. Y yo quiero introducir otro tema, también como... Yo creo que el mundo del golf también va evolucionando y cambiando. Es un poco lo que hablaba antes de la transformación de un destino como el nuestro en un destino residencial. Que es que hasta ahora el golf ha sido muy riguroso en sus normas, en sus formas, en su vestimenta. Y esto poco a poco va cambiando. Desde Estados Unidos, que es la cuna en todos los aspectos, hay un proceso de evolución, sobre todo para intentar introducir la gente joven al mundo del golf. Porque al final son los futuros clientes que van a ir a los campos, a los hoteles, y por tanto el fomentar, esto es muy importante. Pero se está convirtiendo además en fórmulas muy novedosas. Por ejemplo, aquella rigidez que había cuando jugabas al golf, tenías que estar prácticamente en silencio. Ahora hay un nuevo circuito que se llama el Leaf, que la gente va vestida un poco alegremente, pero con música, con discotecas en medio y tal, y por tanto se ha convertido no solo en deporte, sino también en ocio. De hecho, el otro día, alguien conoce bien el movimiento de los Estados Unidos, me decía, en Estados Unidos hay cerca de 3 millones de golfistas que no han pisado nunca un campo de golf. Y yo decía, pero esto, ¿cómo es posible, no? Pues hay competiciones online, indoors, ¿no? Que juegan de un estado a otro y tal, y por tanto, esta flexibilidad, o por ejemplo, torneos de 12 hoyos, para que sea todo más flexible, para que sea más dinámico, ¿no? Y por tanto yo creo que es una evolución que poco a poco
tanto los campos como el destino tendremos que ir flexibilizando, porque no tiene sentido, como decía Chisco, que tengamos una parte del campo vacío cuando lo pudiésemos activar. Hemos de intentar cambiar los hábitos del consumidor. Sí. Antes hacíamos deporte, al acabar el trabajo, a las 8 me iba al gimnasio, sí. Pero ahora ya no. Voy al mediodía, voy antes de trabajar, hago un break. El golfista necesita más tiempo, quizás porque la masa de edad es un poquitín más elevada, pero llegaremos ahí. Sí. Tenemos cada vez más juegos de 9 hoyos, sí. Tenemos cada vez más gente que hace el sunset o el sunrise, que juegan a primeras horas, a últimas horas. Poco a poco. Yo también creo que la imagen del jugador de golf en la sociedad se ha cambiado mucho. ¿Ya? Antes hablábamos de una persona de 60, 70 años con un cigarro y con una barriga grande y estaban tocando un poco la bola. Hoy son jóvenes de 20, 30, 40 años y obviamente un juego de golf está tardando 4 horas. Por eso tenemos estas iniciativas de jugar torneos de 12 hoyos o jugando una vuelta de 9 hoyos, pero en general hoy contamos con una juventud, con un jugador mucho más joven que en los últimos 20 años, digamos. Y entiendo y pregunto que hay ahí un mix, porque hablabas tú del reto que tiene, hablabas de todas las comunidades, porque eso sí que es democrático, de hacer esa convivencia turístico-residente. El golfista es turista residente recurrente, quiero decir, es un perfil muy repetitivo y en muchas ocasiones residente en zonas eminentemente turísticas, ¿no? Al final, ese mix entiendo que también influye en la reglamentación que tenéis que abordar desde el punto de vista de estancias, alojamientos. Es un poco también lo que te decía al principio, es decir, el proceso también, que hay que, de alguna manera, mezclar el turismo con el residente o el residente con el turista, ¿no? De hecho, hay fórmulas, y Son Vida es un ejemplo de ello, cuando tú tienes una parte residencial con servicios hoteleros, ¿no? Y por tanto, yo creo que esto va a ser un proceso, que, como decía, esto ya se vivió en Florida en los años 80 o se vivió en el sur de Francia también en los años 70, ¿no? Que esta evolución, y que al final nos tendremos que ir adaptando y planificando. Yo insisto en la palabra porque... Claro, pero entiendo, Pep, y le traspaso la pregunta a Chisco, esa adaptación puede venir por parte del destino, como tú decías, qué queremos ser o cómo nos queremos posicionar, pero también te la va a marcar de alguna forma el mercado, te la va a marcar el cliente con sus nuevos gustos y las nuevas tendencias. Vosotros desde los campos de golf y vosotros desde los mercados emisores, que al final sois los que estáis en contacto con ese cliente final, ¿dónde debería posicionarse Baleares como destino en ese mix turista residencial? Y vosotros sois en Andratx también, pero especialmente en la zona vuestra, el residente turista no sabes muy bien, seguro muchos de tus clientes no sabes si es turista o es residente. El fijo discontinuo. Sino por los papeles, ¿no? Me ha hecho mucha gracia el comentario del fijo discontinuo, turista o residente, ¿no? Lo tenemos en cuenta, evidentemente. Hablaba de los resorts también. El resort no es más que un conjunto de actividades emocionales y experienciales donde puedes hacer alojamiento, deporte y entretenimiento, ¿no? Y el golf encaja muy bien en todo esto. De no solamente ser una actividad deportiva, sino también combina más experiencias. Y yo creo que la oferta turística se está adaptando ya, porque la contribución del golf es muy válida porque te ayuda a extender tu temporada, por tanto obliga a los hoteles, a los comercios, a los restaurantes a abrir durante más tiempo. Por tanto, contribuye a estabilizar, a dinamizar y a extender la temporada turística. Por tanto, hemos de adaptarnos. Los hoteles tienen que tener facilidades para esto, ofrecer experiencias, porque el golfista juega de 9 a 1, como decíamos antes, pero después irá a cenar, irá a comprar alguna cosa, hará una visita cultural y, por tanto, todo el destino tiene que adaptarse en este entorno. Sí, bueno, perdona. Sí, Sí, es verdad que se está extendiendo un poco, que antes era la temporada alta, como comentado, era marzo, abril, mayo, pero estamos empezando ya en febrero y estamos extendiendo a noviembre, porque en noviembre ahora hace como más buen tiempo que antes, ¿no? Se consideraba noviembre mal tiempo, lluvia, y ahora no, en noviembre hace un tiempo estupendo para venir a jugar a golf. Y la planta hotelera también está abriendo un poco más, hasta el 15, 20 de noviembre, lo que ayuda mucho a que esos golfistas que no vienen solo en octubre o en abril estén viniendo, ¿no? Incluso algunos en diciembre, en Navidades. Vienen a pasar las Navidades y a practicar su deporte favorito. Yo creo que también es un camino bidireccional.
los campos también han entendido que el turista está buscando la oferta complementaria también. Hoy en día contamos no solo con un campo de golf, con golf. Los campos de golf tienen gimnasio, tienen piscinas interior, exterior, tienen sauna, tienen pistas de pádel, y eso es que busca el cliente de hoy. Está buscando la oferta. Si antes hablábamos de la ocupación diaria de un campo de golf, las horas de salida más atractivas son por la mañana, pero una vuelta de golf tardará 4 horas. ¿Qué hacemos después? Vamos a la piscina, vamos a jugar tal vez pádel, o como han dicho Sandra y Chisco, restaurante, tal, una oferta cultural, y esto todo el conjunto hace Mallorca tan atractivo. Sí, perdón, nos lo piden cada vez más. Sí, sí. Yo lo veo, antes era puro y duro 7 noches, 5 vueltas, y ahora ya un día que no juegan, ¿qué podemos hacer? Ir a Valldemossa a hacer un tour por la catedral, y bueno, se complementa bastante. Y además yo creo que hay que aprovechar una palabra que a veces también nos cuesta decirla, pero yo, como vengo de una época muy anterior, yo la voy a mantener siempre, que se llama promoción. Hay que seguir promocionando el destino, y en este caso un destino vinculado a una actividad como es el golf. Y yo creo que es una oportunidad única las nuevas rutas de larga distancia. Yo creo que tenemos un perfil tanto en Canadá como en la costa este de Estados Unidos, y ya en Asia con el hub que vamos a abrir o que se va a abrir con Abu Dhabi, y por lo tanto esto da unas posibilidades de potenciales de nuevos jugadores de golf que van a venir de larga distancia, que hay que aprovecharlo, ¿no? Y dentro de esta promoción, justamente este fin de semana se juega en Canadá la final del Rolex Tour, ¿no? Y es un acontecimiento que no tiene la entidad, evidentemente, del Tour europeo, pero está en el nivel, porque los jugadores justamente lo que se juegan es la tarjeta para poder ascender al Tour. Esto nos supone, a nivel de promoción, 6 horas diarias de televisión en directo, Por lo tanto, esto se transmite por todo el mundo, y esto además es el colofón de 27 torneos que ha habido en todo el mundo, y en cada uno de estos la promoción que se ha hecho de la final en Mallorca. Por lo tanto, yo sigo, aunque tendré que estar en otro ámbito, pero seguiré apostando por la promoción específica del destino. Sí, bueno, quería añadir que la semana pasada participé en la International Golf Travel Market, que es una feria de B2B. Estuvimos en Cannes con un stand de Mallorca, y bueno, estuvimos allí hoteles, campos de golf, la Asociación de Campos de Golf, y sí que había muchos visitantes sudamericanos, canadienses y Estados Unidos muy interesados por la isla. Esa diversificación de mercados, que realmente es una punta de lanza para luego atraerlos. Sí. Antes de irnos a la primera pausa, una pregunta muy rápida al hilo de un comentario que has hecho, Sandra, porque en ocasiones en esta tertulia o fuera, cuando hablamos de ese buen tiempo del que estás diciendo, oye, pues fíjate, estamos a las fechas que estamos, hoy a lo mejor está lloviendo, pero en general está habiendo un alargamiento del buen tiempo, entre comillas, para este tipo de deporte, pero también es cierto que en verano se está poniendo cada vez más complicado jugar incluso a las 10 de la mañana o a según qué horas. Una pregunta muy rápida. ¿Vuestros clientes ya están percibiendo ese cambio climático, por lo menos desde la perspectiva de las olas de calor a la hora de...? Es una pregunta que estoy haciendo cada vez que surge la ocasión, porque nos sirve por lo menos a nosotros para extraer una conclusión que parece ser que sí, pero quería preguntarlo a vosotros por vuestros clientes que están en el exterior haciendo una actividad física a unas horas que puede ser un poco complicado. Al mismo tiempo que se está estirando, ¿se está cortando en verano por esos picos de calor? ¿Lo notáis o no? Obviamente depende mucho también de la edad de los jugadores, ¿no? Una persona de 60, 70 años no juega cuando hace 40 grados de calor. En cambio, un jugador de 18 años no le importa mucho, tal vez juegan 2 veces al día. Entonces, esto hay que mirar un poquito. Una oportunidad para segmentar más todavía. Sí. Segmentar también precios. Evidentemente, el mundo del golf también ha mejorado mucho en cuanto a profesionalización, y el tema del yielding o precios dinámicos se aplican. Entonces, a según qué horas y a según qué días cuesta una cosa, y a según qué horas cuesta otra. Y ahí la gente joven puede entrar sufriendo un poco de calor, pero pagando mucho menos.
Bueno, me lo piden mucho, cuándo es el mejor momento para venir a jugar a golf. Y bueno, lo que yo siempre recomiendo, pues fechas buenas para febrero, marzo, noviembre, menos afluencia en los campos y hay buen tiempo. Y sí es verdad que en verano, bueno, como yo trabajo con la turoperación tradicional de golf, o sea, al contrario que la de leisure, no tengo mucha demanda de golf. Y si tengo, pues me piden salir 7:30, 7 de la mañana, incluso, pero hay campos que están cerrados a esa hora, o sea, me dicen, la hora más pronto, pues 7:30, 8. Esa es bien. Otra futura adaptación, los campos a abrir al amanecer prácticamente, ¿no? Sí. Pasa, pero en el área del Caribe, lo normal es que las salidas sean a las 5:30 de la mañana, ¿eh? Sí. Y acaba prácticamente a las 11:30, ya nadie juega. Es cuando hablamos de evolución de sector, también va un poco por ahí los tiros. Como decía, vamos a hacer esa primera pausa, vamos con esa píldora de datos, la que nos trae Boades Legal, su abogada Aina Gotarredona, que va a hablarnos de un tema que a Pep seguro que le apasiona, que son la bolsa de plazas turísticas. Desde la entrada en vigor del Decreto Ley 4 de 2025 de 11 de abril contra la oferta ilegal de medidas transitorias para la oferta y por la calidad turística de las Illes Balears, se han creado en cada isla unas bolsas temporales de plazas turísticas. Estas bolsas estarán activas hasta que los consejos insulares finalicen la evaluación o bien reevaluación de la capacidad de carga turística, es decir, hasta que se determine cuántas plazas turísticas puede soportar cada isla sin comprometer su sostenibilidad. El objetivo de estas bolsas es ordenar y controlar el número de plazas disponibles, garantizando un crecimiento turístico equilibrado y respetuoso con el territorio. En la práctica, se han creado dos tipos de bolsas, una destinada a establecimientos de alojamiento turístico, como pueden ser hoteles, agroturismos o apartamentos turísticos, y otra para viviendas de uso turístico, es decir, las que se alquilan legalmente a visitantes. A estas bolsas pueden acudir tanto las personas que deseen iniciar una nueva actividad turística como aquellas que quieran ampliar su capacidad existente. Las plazas que integran estas bolsas no son nuevas, sino que proceden de bajas definitivas o voluntarias o de oficio de otros establecimientos o viviendas turísticas. También se incorporan los excedentes de plazas que se generan cuando un alojamiento cambia de uso o se da de baja. En el caso de Mallorca, la gestión corresponde al Consorci Borsa de Allotjaments Turístics, CEBAT, que ha establecido los requisitos y el procedimiento para adquirir las plazas. La primera bolsa se gestionó de forma telemática a través de una página web específica del CEBAT, donde los interesados presentaban su solicitud junto a una declaración responsable y las plazas se adjudicaban por estricto orden de entrada. En definitiva, se trata de una medida temporal y transitoria que busca mantener la calidad, la sostenibilidad y la transparencia del turismo en las Illes Balears. Seguimos en Hosteltour Televisión, seguimos en esta tertulia sobre turismo de golf, pero antes de seguir con esta charla tan animada, vamos a escuchar las dos píldoras de datos, la que nos está en primer lugar Javier Soriano, el CEO de Gonetics, que nos va a hablar de la evolución de los hoteles de 4 estrellas superior y 5 estrellas. Hola, ¿qué tal? Hoy queremos repasar lo que ha sido la evolución para una tipología de producto como son los hoteles de 4 estrellas superior y 5 estrellas. Centramos el análisis en la evolución y la tendencia de las reservas en base a dos particularidades: tipología de habitación y su impacto en el ADR general. Tipología: se ha mantenido un comportamiento ya visto con anterioridad y es el buen reposicionamiento de habitaciones de gama superior que en este perfil de hotel y cliente siguen teniendo un impacto muy positivo. Tipologías con una característica superior tienen un mejor rendimiento para este perfil de cliente. Es de esta forma que saltamos a las mejoras del ADR general, ya que esta particularidad en las mencionadas habitaciones de categoría superior hemos detectado hasta impactos del más 6% en ADR general del hotel, más extras derivados de este tipo de reservas. También muy relevante, la gestión de eventos corporativos, que en este perfil han tenido un rendimiento muy importante
convirtiéndose así en un driver clave en estos aumentos mencionados. Para acabar, destacar impactos en mercados que no son principales como el austriaco o suizo, donde hemos visto que han absorbido incluso mayores rendimientos en el ADR, algo para tener en cuenta dentro de estrategias y oportunidades de diversificación. Es sin duda un perfil de producto a seguir y que iremos monitorizando por su impacto positivo en la generación de ingresos extras. Una vez más, un placer compartir datos con todos vosotros. Gracias a Xavi Soriano por esos datos. Y ahora vamos con los que nos trae Camila Pérez. Ella es la Product Director en Travelgate, que nos va a hablar de las tendencias turísticas en los principales destinos receptivos de golf, que es precisamente la tertulia de esta noche. Hola a todos. Hoy vamos a hablar de las tendencias turísticas en los principales destinos receptivos de golf. Comenzamos con la Costa del Sol. Allí, el precio medio por noche ha aumentado un 7% respecto a 2024. Además, la antelación de la reserva ha crecido, pasando de 59 a 71 días. En cuanto al origen del turismo, las reservas nacionales han disminuido del 44% al 38%. Por su parte, el turismo británico ha aumentado 8 puntos, representando casi el 30% de las reservas. Además, los viajeros británicos están reservando con mayor antelación, pasando de 94 días en 2024 a 108 días este año 2025. Continuamos con la Costa Brava. El precio medio por noche ha subido un 6% respecto al año pasado, y la antelación de las reservas también ha crecido, de 70 a 77 días. Predomina el turismo internacional, que representa el 70% de las reservas, destacando especialmente el británico con un 33%. En la Costa Blanca, el ADR se ha incrementado un 7% respecto a 2024. La antelación de la reserva varía según el destino. En Benidorm es de 81 días, mientras que en Alicante o Denia ronda los 37. El turismo nacional sigue siendo mayoritario, con un 53% de las reservas, aunque el británico ha crecido 5 puntos, hasta el 29%. Y finalmente, Mallorca. El precio medio por noche ha subido un 6% en los principales destinos de golf de la isla. La antelación de las reservas ha aumentado de 71 a 93 días. El turismo nacional representa el 21%, mientras que el británico ha crecido significativamente, del 32% al 48%, y reservas con más antelación, pasando de 100 a 129 días. En resumen, estos datos reflejan tendencias claras. El turismo británico sigue ganando protagonismo, los viajeros reservan cada vez con más antelación y los destinos de golf mantienen un sólido crecimiento en ingresos. Muchas gracias. Es lo que tienen los datos, que al final siempre genera un poco de controversia porque depende mucho de la zona, del tipo de producto. Lo digo porque estamos escuchando los datos y al final aquí los representantes de los campos, de los receptivos, de los hoteles de golf, pues lógicamente tienen su propia casuística, pero en general, ¿no? Yo creo que se entiende un poco que hay una fortaleza clara, una mayor anticipación en la reserva, no sé si coincide también con lo vuestro, un precio medio superior, como ha pasado en el resto de la industria, y también la diversificación de mercados, que se ha apuntado en algún momento anterior. Podemos profundizar un poquito más, si queréis, en ese aspecto, en este bloque de tertulia, en este último bloque de tertulia que nos queda. Sobre todo, se habla mucho del mercado británico, se ha hablado mucho en esta píldora de datos del mercado británico, pero no solo, entiendo que cada uno de vosotros tiene vuestra propia casuística, pero quisiera que hiciéramos un poquito de incidencia en esos nuevos mercados también que se están abriendo a raíz de esas nuevas conexiones de larga distancia, que tiene que diversificar un poquito más, ¿no? Chisco, Dirk, Sandra, Pep, como queráis vosotros. Bueno, yo quería comentar que después del COVID, claro, con todo el parón que hubo, luego empezaron estuvimos parados y cuando se empezó a activar todo, las reservas entraban de un día para otro, era una locura, tenías que, era súper a corto plazo las reservas y las peticiones. Antes del COVID siempre había sido muy a largo plazo, el golfista planea para el año que viene su viaje de amigos o en familia. Y esto ha ido cambiando en estos últimos 4 o 5 años, cada vez ahora, por lo que comentaba, lo digo, que cada vez ahora se pide con más antelación.
ha pasado de súper a corto plazo a medio y ahora estamos cotizando para octubre del año que viene. O sea, ha habido un cambio, en 5 años otra vez hemos vuelto a antes. Ha vuelto, pero la última hora en algún segmento también se mantiene, ¿no? Entiendo por la reserva directa y demás, sobre todo como en hotelería, ¿o no, Dirk? Yo estoy convencido que tenemos que hacer la diferencia entre tu operación y el cliente directo. El cliente directo aún ha aumentado en general, como ha dicho Sandra antes, después de COVID. La cifra de los jugadores sí, en general, pero el cliente directo quiere mantener una cierta libertad. Pero mientras el tour operador ya vemos que reserva con mucha más adelantación que antes de COVID, mucho más, para garantizar la estancia de sus clientes, es así. Sí, yo en cuanto a los datos, claro, hemos visto un incremento de ocupación de precio grande en ocupación hotelera y en campos de golf, pero me gustaría también contestar con otro dato. En el 2019 creo que fue la Fundación Impulsa hizo un estudio de la contribución económica de los campos de golf en el PIB de Mallorca en este caso. Y ahí surgió de que los campos de golf están tremendamente interconectados con otros sectores. Con el sector turístico el principal, un 70% creo recordar, transporte, comercio, retail, restauración, etcétera. Y concluyó de que cada euro que se invertía en un greenfield luego se multiplicaba por 2 en otros sectores. Una mayor parte caía en el sector turístico, lógicamente de ahí que vengan o deriven los incrementos de incremento de precio en todas partes, ¿no? Pero también concluyó de que hace falta mucha menos gente para conseguirlo, es decir, que con menos turistas de golf se consiguen aportaciones muy superiores al bienestar y al progreso económico de la comunidad. De ahí los datos. En cuanto a las nacionalidades, cambia mucho. El golfista inglés suele gastar menos, tiene un precio medio de 2,50, 2,60, porque allí hay muchísimos más campos públicos, ¿no? En cambio, el turista sueco, noruego, alemán, suizo, tienen precios muy, muy superiores. Por lo tanto, generalizar está bien, pero segmentar para tomar mejores decisiones es más adecuado. Sandra, tú manejas un montón de datos en cuanto a eso, ¿verdad? Esa tipología de cliente y el gasto. Sí, bueno, es verdad, pero yo lo veo que el cliente británico quizás no gasta tanto en el hotel, pero sí gasta mucho en el golf, porque como son golfistas, quiero decir, son golfistas desde pequeños porque es deporte nacional, me piden los campos bueno, más buenos y que tienen un precio más elevado que otros. En cambio, con el hotel no se miran tanto. Muchas veces la parte del hotel es mucho más económica que la parte del golf, pero ellos encantados. Bueno, pero sí es verdad que el golfista gasta mucho en la oferta complementaria, en saliendo a cenar y en alquilando coche y en hoteles bastante. Como se dice ahora, el turista de alto impacto, que es sí, muchas veces lo que cuando se habla de ese, ¿no? de ese perfil de gasto, para no ponerlo más pues se suele decir que el turista de ocio, de sol y playas, viene aquí a desconectar y el turista de golf viene a conectar con toda la oferta complementaria, con la naturaleza, haciendo deporte con todos los campos de golf, entonces es una diferencia fundamental. Yo como antiguo jugador, porque evidentemente esta temporada mi hándicap se ha elevado absolutamente, por lo tanto tendré otro objetivo que recuperar el hándicap que dejé en aquellos años. Te pongo un ejemplo, cuando uno organiza con sus amigos una salida al golf, la primera indicador que buscamos es el campo, no buscamos el hotel, buscamos por orden de preferencia primero a qué campos vamos a jugar. Y generalmente, ¿cuáles son aquellos campos buenos, ¿no? Vamos a aprovechar el viaje para ir a los campos buenos, ¿no? Y la segunda cuestión es dónde está el restaurante más próximo para el campo de golf. Y luego ya buscamos el hotel, ¿no? Por tanto, es un dato. Y yo, un dato que sí que quiero señalar, que va un poco en lo que los contertulios hablaban ahora, era los 93 días de antelación de la reserva, ¿eh? Y como decía ella, cada vez más, ¿no? Esto hace que evidentemente es un factor fundamental de la apetencia del destino, ¿eh? Cuando con esta previsión ya haces unas reservas sobre eso. Y junto con ese dato y esa cuestión, en esta tertulia en otras ocasiones, en los últimos tiempos, sobre todo post-COVID, se ha visto y valorado una reducción de la estancia media. En el segmento golf también está ocurriendo, hablabas tú antes del típico paquete de 7 días, 5 salidas.
¿Ha cambiado hacia más, hacia menos? En general, el leisure ha ido a menos estancias por Depende viaje. del mercado. En mi caso, yo observo el mercado, por ejemplo, escandinavo, de una estancia más larga que un mercado que a lo mejor es como más accesible, como un mercado alemán, que puede venir de jueves a domingo, de miércoles a... ¿no? Que van más y vienen. En cambio, para mí, en mi caso, un mercado escandinavo se planea esos 7, 10 días como una vacación anual. Y entiendo que mucho más serán los nuevos mercados emisores de larga distancia, que va a ser cierta contradicción, es decir, cuanto mejor conectividad hay, las estancias en todos los aspectos son mucho más cortas. Claro, lógicamente. Pero también, especialmente en la zona de Andratx, estamos registrando un cambio, porque en nuestra zona tenemos muchas casas vacacionales. Y si hablamos de turista, ¿quién es un turista? Queremos segmentarlo. Hoy hablamos, como Pep ha dicho antes, muy bueno, es el turista residente. Antes de COVID, esos residentes o esos turistas residentes a lo mejor se quedaron en sus casas 2 o 3 veces al año, una semana. Hoy se quedan a través del home office a lo mejor 3 meses. Entonces, este turista, ¿cómo cuenta? ¿De larga estancia o ya es un medio casi residente? Sí, ahí, la segmentación es profundamente importante. Chisco, prácticamente nos queda un minuto para terminar, con lo cual tú haces tu última valoración. Algo de lo que hemos hablado es de la creación de empleo. No hemos hablado de muchas cosas. El reto en este segmento del Creo que empleo es que el golf como motor o como modelo de valor compartido ayuda mucho, poder decir de que los campos de golf tienen el 90% de empleados de calidad, cuando llamamos calidad, a contrato fijo durante todo el año. Entonces, cada campo de golf es como un pequeño hotel, tendrá 50 o 60 empleados y eso contribuye mucho, creo que, al bienestar de la comunidad. Y al final, el tipo de hotel asociado también, mucho más, lógicamente 5 estrellas abierto todo el año, mayor apertura del hotel, mayor apertura de la oferta especializada de alrededor. Lógicamente hay muchos temas de los que no hemos hablado. Ese, por ejemplo, era uno. Sostenibilidad, que lógicamente es un factor importantísimo en este segmento y la evolución que ha tenido los campos de golf es importante. Tampoco hemos podido profundizar, pero es que teníamos una novedad en la introducción del panel y es con la que vamos a despedirnos. Pep, dándote las gracias. No te voy a preguntar por tu sustituto. Me puedes preguntar. Me puedes preguntar. Lo leeremos mañana. Mañana lo vais a leer y lo va a anunciar el vicepresidente después del Consejo de Gobierno. Pero tengo que decirte que me quedo muy tranquilo. Hasta ahí llego. Vale. No te vas a emocionar porque sabes que vas a volver a esta tertulia probablemente en otro papel, seguramente jugando más a golf de lo que lo has hecho en estos últimos años después de desjubilarte otra vez. Eso. Sandra, Chisco, Dirk y Pep, ha sido un placer teneros aquí esta noche. Espero que os haya resultado interesante esta tertulia. A ustedes también. Nosotros nos despedimos. Será hasta la próxima semana en este programa de Hosteltour Televisión, en el que en este caso vamos a abordar otra de esas cuestiones candentes, que es el papel, la visibilidad del sector turístico, de la industria turística en los medios de comunicación. Un tema, desde luego, espinoso. Hasta entonces, buenas noches y muchas gracias por su atención.